bendición y la ayuda del Señor para este tiempo, que vamos a abrir su palabra para escuchar lo que Él nos tiene que decir a cada uno de los que aquí estamos reunidos en esta mañana. Padre, pues gracias porque tú permites en esta mañana que volvamos una vez más a abrir tu palabra para escuchar tu voz. Y lo que tú tienes que decirnos a nosotros es importante, y es que tenemos que ser oidores y a la vez hacedores. Que tu Espíritu, Dios, toque nuestros corazones y aplique tu palabra, nuestra voluntad, para llevarla a la práctica en nuestro día a día. Bendice a cada uno de nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, yo no sé si os acordáis, pero en el mes de diciembre arrancaba Abel con las bienaventuranzas. Y es un sermón que ocupa el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de los varios sermones que hay en Mateo, ¿vale? Y hoy terminamos con este sermón. Hoy terminamos. Y además tiene una peculiaridad para mí este sermón. Normalmente cuando se predica, pues al final se busca una aplicación para que nos llevemos para casa. Pues en este sermón el Señor Jesucristo se encargó de hacernos la aplicación. Y la aplicación la arranca en el versículo 13 del capítulo 7. ¿Verdad? Él viene con las bienaventuranzas, que es el carácter del reino, de los hijos del reino, y con una serie de habéis oído, pero yo digo, ¿verdad? Viene dando una serie de instrucciones, y a partir del versículo 13 él da la aplicación de todo eso que él ha dado. Y empieza, si no me equivoco, entrando por la puerta estrecha y por la puerta angosta, ¿vale? Bien, pues hoy vamos hacia ya el final, pero antes de entrar en materia vamos a leer el texto de la palabra de Dios, ¿no? Y ahí tengo que trabajar con dos manos, ahí está. Y hay dos partes. Una es cómo construyes, ¿vale? Que va del versículo 24 al 28, y otro es la autoridad de la palabra, ¿correcto? Que es el versículo 29. El texto dice así: cualquiera, pues, que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y también voy a leer el paralelo, que de Lucas 6, 47 a 49. Dice así: todo aquel que viene a mí y oye las palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Está grabando, ¿verdad? El vídeo, ¿no? Vale. Solo audio, ¿vale? Gracias. La pregunta que yo me hacía y que os hago es: ¿a quién se estaba dirigiendo Jesús? Porque allí había una multitud de personas. No sabemos cuántas, pero nos dice multitud, y multitud son muchas personas. ¿Vale? ¿A quién se estaba dirigiendo el Señor en este sermón? Pues para mí eran personas creyentes. Eran personas que conocían el Antiguo Testamento, porque Jesús les dice: habéis oído
Eso está dando por hecho de que conocían la ley, ¿vale? Pero yo os digo, ¿vale? Eran personas, para mí, personas que sabían y conocían la ley. Y esta parábola, ¿verdad? Esta última que tenemos, nos habla de 3 actitudes que había en las personas, ¿vale? Todos los que estaban allí eran oidores de la palabra, ¿verdad? Todos estaban allí escuchando perfectamente la palabra. Todos estaban edificando una casa, todos, ¿vale? Y las construcciones, todas las construcciones que estaban edificando iban a ser sometidas a prueba. Eso es lo que sacamos del texto que hemos estado leyendo, ¿verdad? Todos eran oidores de la palabra, ¿cierto? Todos edificaban y esa edificación, todas, no algunas, todas, iban a pasar por la prueba, ¿eh? Bien, a simple vista, 2 casas preciosas, igualísimas, ¿vale? Pero diferentes. 2 casas hermosas, pero diferentes, ¿vale? Y esto es lo que el Señor está diciendo en esa aplicación a sus oyentes, ¿vale? La roca sobre la cual construye el hombre prudente es sobre las palabras que el Señor estaba diciendo en ese sermón. ¿Y cuál es el cimiento? Es su palabra. Porque Lucas nos dice que esas personas que recibían la palabra y que la iban a poner en práctica, lo expresa diciendo que cavaban hondo de ese esfuerzo de hacer ese agujero para hacer la cimentación sobre lo firme, sobre la roca, ¿verdad? Este es el creyente que cree en Jesús y obedece. Y la pregunta es, ¿cómo yo sé que creo en Jesús? ¿Cómo yo o cómo tú sabes que has creído en Jesús y que le has aceptado a Él como tu Señor y como tu Salvador? Pues el texto nos lo dice, muy sencillo, porque obedecemos su palabra. Porque obedecemos su palabra. Porque esa palabra que hemos oído, esa palabra que ha transformado nuestras vidas, es una palabra que la estamos poniendo en práctica en nuestro día a día. Cierto que nuestra vieja naturaleza muchas veces nos traiciona, ¿verdad? Pero como dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre. Recurrimos a Dios, buscamos su misericordia y su perdón y volvemos a ser restaurados y a volver a seguir poniendo en práctica su palabra, ¿eh? Los oidores ponen en práctica su palabra. Obedecemos la palabra de Dios. Obedecemos la palabra. Esa es la diferencia que hay entre unos y otros, como iremos viendo a lo largo de este texto. El insensato, en cambio, también cree, ¿vale? Porque aquí todos los que están escuchando a Jesús, todos son creyentes. No olvidéis que el Señor dice que también el diablo cree, ¿vale? Todos sus oidores, todos son creyentes. Pero su estilo de creencia es una creencia diferente. Lo lleva a un estilo de vida más fácil, un estilo de vida más relajado, más tranquilo. Porque en los versículos anteriores, cuando habla de entrar por la puerta estrecha y por el camino o por la puerta ancha, no se está refiriendo a los creyentes y a los demás que no son creyentes, ¿verdad? Como muchas veces se ha aplicado este texto. Se está refiriendo a los creyentes, a las personas que son todas creyentes, ¿vale? Que muchos deciden seguir en la vida cristiana por el camino angosto y otros que quieren una vida cristiana tremendamente cómoda. Donde, ¿sabéis cuál es el primer y gran mandamiento de la palabra de Dios? Amarle a Él por encima de todas las cosas. Y eso en la vida de los que van por la puerta ancha no están. Están muchas otras cosas en ese caminar. Está mi ocio, cosas que son naturales, lógicas. Pero mi pregunta es, como fue la pregunta al joven rico cuando llegó allí, ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿Vale? Sacaba pecho. Y cuando Jesús le dijo, ¿lo conoce la hija? Hombre, ¿qué cosas me preguntas? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero cuando el Señor mete el dedo, dice, tenía un Dios que era su riqueza. Y su riqueza
lo cegó y no sé, la historia no lo cuenta, pero igual hasta se perdió, ¿verdad? El hombre del cual nos está hablando Jesús es un hombre que escucha el Evangelio, que se emociona, que llora posiblemente cuando escucha el Evangelio. Es un hombre que tiene un ministerio aquí, que posiblemente hasta predique desde aquí, o que esté en otros ministerios, ¿verdad? O una mujer, claro, cuando digo hombre, comprenderme que hablo, yo escapo del lenguaje de la Agenda 2030, ¿vale? Que reciben el mensaje con alegría. Y lo dice Lucas cuando está hablando de dónde cae la siembra. Hay 4 clases de tierra y hay una que es la que muchas veces nos confunde, que es esa siembra donde se recibe la palabra con gozo, pero cuando vienen las pruebas, dice el texto, ¿qué sucede? Salen por la puerta, ¿verdad? Está hablando el Señor aquí de esto. No obedecen la palabra de Dios, no obedecen, no la ponen por obra. Y bueno, unos versículos antes, ¿os acordáis que dice? Pero dirán en aquel día, cuando llegue el juicio, Señor, 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 pero es que en tu nombre hemos hecho un montón de cosas. Nos hemos dejado la piel en el campo, ¿verdad? John Stott, hablando de este texto, dice lo siguiente, que es una confesión que se construye sobre una liturgia. Y dice 4 cosas esta confesión. Dice, es una confesión diplomática, porque le llaman Señor. Le llaman algo que no va con su ADN de las personas que lo expresan. Es una confesión ortodoxa, porque afirma el señorío de Cristo. Porque claro, si Él es Señor, tiene un reino sobre el cual gobierna, ¿verdad? Es una confesión ferviente, dice John Stott, porque dice, Señor, Señor, ¿verdad? Y es una confesión pública, porque dice, en tu nombre hemos hecho muchas cosas. Hemos predicado, hemos echado fuera demonios, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, ¿verdad? Dice, es una confesión que trae un resultado de apariencia y una respuesta del Señor de señores. No te conozco, apártate de mí, tú que vives en la maldad. Tú que vives en la maldad, ¿verdad? Qué duro es esto, que cuando llegue el día que llegará de encontrarnos y que el Señor, a gente que hemos estado aquí un montón de horas, un montón de días, nos tenga que decir no te conozco. ¿Os habéis parado a pensar en lo que está diciendo Jesús? Simplemente parado a pensar en lo que está diciendo Jesús. Y claro, vamos a actuar como actuaron esos. Señor, pero ¿de verdad estás seguro en lo que me estás diciendo? Pero ¿no te acuerdas que yo estuve predicando aquí? ¿O no te acuerdas que yo estuve en las misiones y estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro? ¿O no te acuerdas qué? Qué triste será ir para el infierno. Qué triste. Construyendo mi vida, construyendo tu vida, ¿verdad? Sobre la palabra de Dios en obediencia. Porque hemos sido salvos, y no solamente salvos, sino que hemos sido comprados y no somos nuestros. Todo lo nuestro depende de Él y es para darle la gloria a Él. Construyendo mi vida sobre la palabra. Yo quiero daros algunos ejemplos de construir la vida sobre la palabra. Ejemplos que los voy a basar en la palabra de Dios, no en experiencias de otros hermanos que también son válidas, pero la palabra de Dios es la que tiene poder para tocar corazones. Y os traigo el ejemplo de Josué. ¿Sabíais lo que pasaba en la época de los jueces? Que cada uno hacía lo que le daba la gana. Igual que hoy. Y en nuestra vida hacemos lo que nos da la gana, entre comillas, entenderme. Pero Josué, y nos lo narra Samuel en su libro de Samuel, dice que yo y mi casa obedeceremos y vamos a obedecer a nuestro Señor. Mi casa y yo, nuestro objetivo es la obediencia
a Dios. Otro ejemplo lo tenemos en Isaías, en su capítulo 6. Isaías se encontraba en una visión, donde estaba la Trinidad hablando entre ellos. Y surge una pregunta en la Trinidad, entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sabéis la respuesta, verdad? ¿Sabéis la respuesta? Isaías no dijo, mira, déjame pensarlo. Es que tengo ocupado, mira, es que mañana tengo un plan. Él respondió, heme aquí, envíame a mí. Porque primero la obediencia a Dios. Hace poco escuchaba el testimonio de un hermano que era pastor en una iglesia. Salió un poco justo de casa, la reunión por decir a las 11 como la nuestra, y él estaba a 5 minutos de su casa y salió a las 11 menos cuarto. Pero saliendo de su casa, se encontró con un vecino del edificio que no le arrancaba el coche. Y el vecino del edificio, y él al vecino le dijo, perdona, pero es que mira, voy justísimo de tiempo y no te puedo ayudar. Llegó a la iglesia, conforme entra por la puerta, su corazón no estaba en paz. ¿Vale? Echó el tiempo que tenía que estar, predicó, pero tuvo que regresar junto al vecino a pedirle perdón. Tuvo que regresar junto al vecino a pedirle perdón. Porque misericordia quiero y no sacrificios. El Señor quiere tu obediencia y mi obediencia y el testimonio a través de ella, ¿verdad? Porque el testimonio a través de ella le da gloria a Dios, no me la da a mí ni a ti. Otro ejemplo, el apóstol Pablo de obediencia. ¿O no me vais a decir que no? El apóstol Pablo. Un ilustrado, para mí, no creo que haya habido otro ilustrado en todos los tiempos. El apóstol Pablo. El currículum de él, hay gente muy ilustrada, pero el currículum de él era un currículum espectacular, ¿vale? Y él dice, estimo todas las cosas, en Filipenses 3:8, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y no se quedó ahí el texto, dice algo más, por el cual lo he perdido todo. Todo eso que formaba parte ha quedado en plena basura porque yo amo a mi Dios por encima de todas las cosas. Y mi respuesta es a ese amor. Y en esa respuesta tú, y en esa respuesta me conformo, en esa respuesta pienso y en esa respuesta quiero seguir adelante. Como dijo John Eliot, renuncia a lo que no puedes conservar para ganar lo que no puedes perder. Y cuánto sacrificio, estrés, sueño perdido en las noches por causa de conservar lo que aquí se queda y no lo puedes llevar a ninguna parte, ¿verdad? Pero quiero decir algo a esas personas que estamos y deseamos ser obedientes a nuestro Dios. Que deseamos que Él realmente no sea una filosofía más en nuestra vida, como la de aquellos que no hacían, sino que sea una realidad. Y la palabra de Dios nos aconseja, nos da fuerza, nos estimula a seguir adelante, porque realmente las cosas de este mundo, y según vamos alcanzando madurez en la vida, nos vamos dando cuenta cada vez más, no tienen valor ni sentido. Solamente Cristo da ese sentido a la vida. Y es en Corintios, porque realmente en nuestro caminar tropezamos, en nuestro caminar caemos, pero como dije antes, tenemos un abogado maravilloso que está ahí para socorrernos y para restaurarnos y para ponernos de nuevo en la vía para seguir corriendo, ¿verdad? Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, es decir, en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Ves la vida de Josué que hemos visto? La vida de Pablo, la vida de Isaías, mantenían esto, en todo tiempo y en toda circunstancia, sabiendo algo muy importante,
que ese trabajo, aunque no veamos fruto, aunque no veamos el aplauso, aunque no veamos nada de nada, es un trabajo que no es inútil, porque está honrando y dándole la gloria a Dios en todo tiempo, ¿verdad? Las evidencias, dice, frutos de justicia, Filipenses 1:9, fruto de alabanza, Hebreos 13:15, fruto del Espíritu en nuestra vida, Gálatas 5:22, amar, siempre gozoso, vivir en paz, pacientes, etcétera, 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 ¿verdad? Pero están los que sí, pero no, ¿verdad? Sí, todo lo que se está diciendo en esta mañana es correcto, estoy de acuerdo. ¿Y dónde hay que firmar? Tráeme el papel que firmo. Pero no, y de eso quiero hablar. Sí, pero no, sí, pero no, ¿verdad? Los versículos anteriores, voy a leerlos, el 21 y el 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra muchos me abruma. No sé a vosotros, a mí me abruma. No sé cuántos son esos muchos, aunque sea uno, me abruma. Porque el pastor dejó 99 en un aprisco y fue pastor de una, que fue a buscarla, ¿verdad? Aunque sea una, aunque sea una. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de esas personas que viven una vida cristiana que parece honorable, pero que no lo es. Si yo estuviese en los tiempos en que Jesús tiene la entrevista con el joven rico, yo pensaría que esa persona sería una persona espectacular. Como creyente, cumplía los mandamientos, o la mayoría, o lo que él quería de esos mandamientos, ¿verdad? Porque aquí, en esta parte, ¿sabéis de qué habla Jesús? De los falsos convertidos. Está hablando de los falsos convertidos, que son los que van por la puerta ancha creyéndose que son, pero que el Señor le dirá en el día del juicio: no sois de mí, no sois de mis ovejas, ¿verdad? No sois de mis ovejas. ¿Sí? Posiblemente hermanos que han tenido una actividad frenética en la iglesia de Dios. ¿Sabéis que John Wesley, un gran predicador, se convirtió a Cristo tarde, después de haber predicado en muchas iglesias? Y aquí es un llamado al autoexamen, un llamado al autoexamen. Tú, no delante de la congregación, que aquí estamos en esta mañana, tú delante de Dios en este momento, un llamado al autoexamen, ¿verdad? Jesús está hablando de personas que son irresponsables, que son necias, que son irreflexivas, personas que han leído su palabra, que saben lo que tienen que hacer, pero que han decidido no hacerlo, que prefieren vivir de cara a una galería, que prefieren vivir en el mínimo esfuerzo de su vida, en el mínimo esfuerzo de su vida. Jesús está hablando a estas personas, y en esta mañana quiero compartir contigo. Mira, y voy a leer un texto que no fue en este primer siglo de la vida de Jesús, sino que Ezequiel ya lo dijo antes. Mira, os lo voy a leer, os lo voy a poner en pantalla. No sé si lo leéis. Dice: y tú, Ezequiel, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno al otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes harán halagos con sus bocas. Pastor, qué mensaje espectacular tuviste hoy. Pastor, que no sé qué, ¿verdad? Eso es lo que estaba haciendo este pueblo, ¿verdad? Y el corazón de ellos andan en pos de la avaricia. ¿Sabéis cuál es la avaricia en nuestro día? Es nuestro ocio. Eso es una avaricia
que es necesaria el ocio, tener un descanso, sí, pero vidas descansadas, que no está Dios nunca en primer lugar, eso ya es otro cantar. Y aquí, tú eres a ellos como cantor de amores, como un Plácido Domingo que canta espectacularmente, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando viniere y viene ya el juicio de Dios, van a saber que hubo un profeta que les habló la verdad, que no se cortó. ¿Verdad? Ejemplos de la Biblia de personajes de este estilo, que los hay, los hay. Ejemplos. ¿Sabéis? Judas. ¿Os acordáis de Judas? Cuando el Señor estaba en esa mesa, fijaos qué vida más espectacular y maravillosa tenía Judas. Cuando estaba en esa mesa y el Señor dice, uno de los que estáis aquí me va a entregar. ¿Sabéis qué ha sucedido? ¿Sabéis? Juan, el discípulo amado, dice, soy yo, Señor, soy yo, Señor. A nadie se le ocurrió decir, no, ahí lo está, ahí lo está, ahí lo está. A nadie se le ocurrió decirlo. ¿Verdad? Judas estuvo 3 años con Jesús y para ellos, los 11, era un perfecto apóstol de Cristo. Otro caso más. Simón el Mago. Simón el Mago conoce a Cristo a través del mensaje de Felipe y es bautizado. Pero cuando llega Pedro y Juan y ve lo que Pedro y Juan hacen, la avaricia lo acaparó. Dijo, oye, ¿cuánto hay que pagar para que yo pueda tener lo mismo que tienes tú? Lo podéis leer en Hechos capítulo 8, los versículos del 9 al 24. Y Pedro le tiene que decir a Simón, arrepiéntete, en el versículo 22, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en la hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Escuchó la palabra, hizo un acto que no floreció, y cuando vio la avaricia, se tiró tras ella. Otro conocido, Demas. Demas formaba parte del equipo pastoral del apóstol Pablo. Era un pastor en la iglesia, en el equipo pastoral de Pablo. ¿Verdad? Y cuando está en la cárcel tiene que decirle, creo que es a Filemón, dice que Demas, que forma parte de mi equipo, os manda saludos. Es decir, que era un hombre que amaba a la iglesia. Pero escribiéndole a Timoteo, le dice, ven pronto a verme. Yo pienso que Pablo estaba emocionalmente dolido por la traición de Demas. Ven pronto a verme, porque Demas me ha abandonado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Qué triste, qué triste. Falsos creyentes, falsos convertidos, que escuchan la palabra, que tienen emociones, que disfrutan con nosotros y hasta tienen actividades, pero que jamás han conocido a Cristo como Señor y Salvador. Y Juan habla de muchos. Juan en su primera carta, 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Verdad? En la iglesia de Dios hay personas que son falsos convertidos. Y si lo supieran, porque no lo sabe que lo son, no expresarían Señor, Señor, ni harían ciertas cosas. Porque, como dice Marcos, en el capítulo 4, del 16 al 17, al oír la palabra, la reciben con gozo, momentáneamente. Pero cuando vienen las dificultades y los problemas, salen huyendo por la puerta. En esta iglesia, una mala expresión ya. Una mala expresión, porque somos iglesia. ¿Vale? Son unos hipócritas. ¿No lo habéis escuchado? No hay tiempo para seguir hablando de estas cosas. Pero no os olvidéis que Mateo dice, habla del trigo y la cizaña, falsos y verdaderos. Las 10 vírgenes, falsas y verdaderas. Ovejas y cabritos, falsos y verdaderos. No olvidemos estos pasajes que son la palabra del Señor en nuestra vida, ¿verdad?
quiero deciros algo. Ahí lo pongo. El Comité Evangelístico de Lausanne, en el año 1980, en Tailandia, estaban reunidos. Este grupo de hermanos es un grupo bastante liberal, ¿vale? Porque hay varias denominaciones que forman parte de este comité, que es un comité a nivel mundial, ¿vale? Y han llegado a un acuerdo de lo que es un cristiano nominal o un falso convertido. Y lo han hecho, para mí, forma de entender con mucha profundidad, con mucha profundidad. Dicen, alguien que asiste regularmente a la iglesia, adora devotamente, pero no tiene ninguna relación personal con Jesucristo. Asiste a la iglesia regularmente, pero solo por razones culturales. Asiste a la iglesia, pero solo en ocasiones especiales. Raramente asiste a la iglesia, pero mantiene una cierta relación con alguna iglesia por razones de seguridad, razones emocionales o lazos familiares. Y no tiene ninguna relación con ninguna iglesia y nunca asiste, pero dice creer en el Dios de la Biblia. Eso es a lo que ha llegado este comité después de trabajar, estos hermanos, de romperse la cabeza, orar y el Espíritu Santo que los guiase. Y la que es terrorífica es la primera. Esa es terrorífica, terrorífica. Alguien que asiste regularmente a la iglesia, adora devotamente, pero su relación con Cristo, su obediencia a Él. Porque cuando hablo de relación no es porque yo le oro, sino porque yo me sujeto y estoy sumiso a Él. Hablo de esa relación, ¿vale? Lo que no me convierte a ti y a mí en hijo de Dios no es creer las doctrinas de la palabra de Dios. Eso ya lo creían los fariseos. El joven rico también creía, ¿vale? No es mi involucración en un montón de actividades de mi iglesia local. Esto es lo que trata de decir Jesús en este discurso final de este Sermón del Monte. No se trata de lo bonita que es la casa. Qué guapos, qué buenos y qué mejores somos. No hay nadie como nosotros. Se trata de cómo tú y yo estamos construyendo nuestra vida en Cristo. Se trata de eso. Y eso es a través de la obediencia, ¿verdad? Y quiero decirte algo. Si estás aquí en esta condición y no lo sabes, que entres por la puerta estrecha y que sigas por el camino angosto. Y Jesús te hace esta apelación en esta mañana a que entres por la puerta estrecha a través del arrepentimiento. Cuando el joven rico se acerca a Jesús, le dice a Jesús, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Como si para tener la vida eterna hubiese que hacer algo por nuestra parte, ¿verdad? ¿Qué haré? ¿Qué le dice Jesús? Y bueno, posiblemente tú también te hagas esta pregunta. ¿Qué haré? ¿Verdad? Ahora, Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Una cosa te falta. Jesús le estaba diciendo que había fallado en el primer mandamiento. Había fallado. Una cosa te falta. Amas demasiado tu ocio. Todo lo que tú tienes que te produce ese placer del momento. Eso para ti es tu Dios. Y no tienes otro Dios por el cual ver las cosas para obedecerme a mí, ¿verdad? Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Su riqueza era su Dios para este hombre. Ciertamente, mis queridos hermanos, la ley nos salva. La ley nos salva. Pero la ley tiene una función muy importante en la vida de las personas, que prepara el terreno para que la gracia de Dios sea derramada. Sin ley no hay conocimiento de pecado. Así de sencillo. Sin ley no hay conocimiento de pecado. Por eso cuando predicamos a Cristo tenemos que hablar de la ley. Porque es de la única forma que la persona se va a ver confrontada por la palabra de Dios y se va a ver pecador. Y va a decir, ¿vale? ¿Cuándo vas al médico tú? Cuando te encuentras perfecto, que no te duele nada, te encuentras con... o cuando vas enfermo. Cuando estás enfermo. Pues las personas, para aceptar a Cristo,
tienen que saber que están muy, muy enfermas, terriblemente enfermas, y con una condenación eterna para toda la vida. Y tienen que saberlo porque es lo que Dios dice, es lo que Él dice. Y conforme lo sepan, lo entiendan y lo comprendan, es cuando estará preparado su corazón para sembrar la palabra de la gracia, ¿vale? Y llevarlos a los pies de la cruz de Cristo para que se arrepientan de sus pecados. Y eso es lo que quiero decirte en esta mañana. ¿Ah? Jesús no le ofreció una solución rápida al joven rico. No, hombre, no, soy Jesús. Ven a mí y serás feliz. No le habló nada de eso. Pues el Evangelio no es un barniz sobre los corazones autosuficientes. ¿Verdad? El Evangelio tiene que transformar la vida. Y comienza con el quebrantamiento por haber pecado. Sigue con el arrepentimiento, ese giro de 180 grados, confesando a Cristo nuestro pecado y aceptándola a Él como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Y ahí empieza, ¿vale? Ahí empieza. Como dice el apóstol Pablo a Tesalonicenses, os habéis convertido de los ídolos a Dios, ¿verdad? Para obedecer. Y Dios, cuando tú te acercas a Él en esta condición de humillación, Salmo 51, a leerlo, Dios abre su corazón para aceptarte y recibirte, pero solamente cuando te acercas en humillación y en confesión de tu pecado, ¿vale? Y estoy hablando de entrar por la puerta estrecha y seguir por el camino angosto. Por eso, ven a los pies de Jesús en esta mañana y arrepiéntete de tu pecado. Y pida a Dios que en esta mañana te quebrante y que no te levante de ese lugar sin antes haber tomado una decisión clara por el Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo es el que va a crear en ti conciencia de pecado para que puedas ser restaurado y seguir a Cristo como Señor y Salvador. Y muy rápido, quiero entrar en la segunda parte, porque el tiempo corre demasiado. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente admiraba su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, ¿verdad? Allá por el año 1983, un personaje que se llama James Douglas editó la biografía de Spurgeon. Y en su biografía, pues, lo tituló como el príncipe de los predicadores, ¿verdad? Y hoy a Spurgeon lo escucharéis en muchos lugares que se dice el príncipe de los predicadores, ¿verdad? Y gloria a Dios por este hombre que ha llevado muchas personas a los pies de la cruz de Cristo. Pero el gran príncipe de los predicadores ha sido el Señor Jesucristo. En Mateo, porque Él fue predicador, igual no lo sabemos, pero Cristo fue predicador. Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. Arrepentíos, este es el mensaje de este predicador, arrepiéntete, ¿verdad? Y vuelvo a sacar aquí el versículo de antes. Para todos aquellos que predicamos la palabra, y no digo a los de exclusividad aquí de este lugar, digo a todos, porque es nuestra obligación predicar a Cristo a todos los pueblos, ¿vale? Es a todos, al vecino, al del otro, al de más allá y del otro lado, ¿verdad? Y quiero eso que está en amarillo. Sabrán que hubo alguien que les habló la verdad, de la verdad. No un evangelio edulcorado, sino un evangelio como Cristo quiere que se hable a pecadores que van directos a la condenación eterna, ¿verdad? Y mis queridos hermanos, en mis propias fuerzas yo no puedo hacer nada. Yo no puedo salvar a ninguno de vosotros. No tengo ese atributo y le doy muchísimas gracias a Dios porque no me lo ha dado. Ni a ningún ser humano se lo ha dado, ¿verdad? Porque os imagináis en qué vida estresada estaríamos todos, ¿verdad? Nosotros somos simple y llanamente sembradores, ¿vale? Pero en el nombre de Cristo, porque en mi nombre no tengo ningún poder. Mi poder viene dado por el nombre de Cristo, ¿verdad? ¿Os acordáis de Goliat y de David? ¿Os acordáis? Ahí estaba el ejército de Israel tirado, asustado, y ven a aparecer a un muchacho. Pero ¿sabéis lo que hizo ese muchacho?
Cuando Goliat también lo vio, lo despreció. Dijo, ¿a dónde vas tú? Un tiarrón de 3 metros, ¿a dónde vas tú? Que la jabalina pesaba 30 kilos, más casi tanto como el chaval. Dice, yo vengo a ti en el nombre de Cristo. Y yo en esta mañana vengo a ti en el nombre de Cristo para que también te arrepientas, ¿verdad? Y él lanzó la piedra. Y Dios guió esa piedra a que le diese en esa parte donde no tenía protección. Y murió el gigante, ¿verdad? Y hay más textos, Dice que tú y yo somos embajadores. Pero el texto no se queda así. En el nombre de Jesucristo. Porque es en el único nombre que hay poder y la gente puede ser salva. No es en ningún otro nombre. Es en el único nombre en que Dios abre su corazón, abre sus orejas para escuchar y para actuar. Porque es a través de la oración también cuando Dios actúa, ¿vale? Todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre del Señor. Y termino con este texto. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Lo haré. Lo haré. Grabamos esto en nuestras cabezas. Lo hará. Todo lo que pidamos en su nombre, lo hará. ¿Y sabéis por qué? Porque hay un para, que implica una acción. Porque al hacerlo en su nombre, da gloria a Dios. No me da la gloria a mí. No me da el aplauso a mí. Le da la gloria a Dios. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Bien, termino, podéis poner la canción. Muchos no, perdón, que hoy hay una mayoría que no son de los de antes. Gracias, pon la canción, lávame en tu sangre, Señor. Y con esta canción, escucharla, pedí que no pusiesen las fotos de los que cantan para que no nos despiste, ¿vale? Y esa es la oración con la cual cierro este mensaje.